Aquellos hombres y mujeres que deberían ser garantes de impartir justicia, los jueces, los ministros y los magistrados en todo el mundo, en los últimos tiempos se han venido aliando con la ultraderecha conservadora. Y como en el caso de Estados Unidos, estos ministros, jueces, magistrados conspiran y son cómplices de medidas súper crueles como la que aplica Trump contra los migrantes. En otras partes del mundo, como en Francia, estos ministros conspiran para tumbar o meter a la cárcel a líderes de izquierda como Jean-Luc Mélenchon o como Lula da Silva en Brasil. Y por ejemplo en México, estos ministros, jueces y magistrados conspiran para tumbar a un presidente en funciones, ¿no? Este es algo que en serio es un vicio de los nuevos tiempos y en particular esta alianza nefasta pero muy peligrosa entre la ultraderecha, que no solo ya son las grandes capitales y los fascistas, sino también los poderes judiciales de muchos países que han abandonado la impartición de justicia y se han puesto como empleaduchos de los fascistas, de los ultraderechistas. Es algo muy peligroso y hay que estar muy pendientes de algo que se llama en inglés lawfare, ¿no? Que es como la agresión de la ley. Y es que el día de ayer pasó algo insorprendente en Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó restricciones al asilo de inmigrantes impulsadas por Donald Trump. Restricciones crueles, tremendas, terribles, en donde prácticamente México se convierte en tercer país seguro. Pero al margen de lo que pase en México, lo cierto es que miles de indocumentados van a sufrir esto, ¿no? Porque van a ser inmediatamente rechazados sus peticiones. Y ya no solo porque lo que diga Trump, sino el propio Poder Judicial de Estados Unidos, el máximo tribunal de Estados Unidos lo avala. Es algo tremendo, terrible lo que sucedió. Y lo peor es que de la peor forma posible, porque ni siquiera se ha revelado cómo votaron los jueces o los ministros de la Corte, de la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? Y exactamente qué significa. O sea, la verdad es que en una total opacidad, de todos modos, lo aprobaron. México, bueno, sorprendido por esto, porque fue ayer en la noche, responde en la mañana en la conferencia de prensa del presidente mexicano, el canciller mexicano, señala que, bueno, pues después de esto tienen que evaluar los alcances y los impactos de esta nueva decisión de la Suprema Corte avalando políticas muy duras y crueles de Estados Unidos contra centroamericanos. Estamos evaluando los impactos, esta es una decisión del día de ayer, sería muy apresurado darte ahorita números, cifras, pero por supuesto que es una medida sin precedentes. Que la Corte haya resuelto eso pues llama la atención, pero es una decisión de ellos. Entonces, el día de hoy vamos a tener varias reuniones para tener pues la estimación específica de cuáles son los efectos, dependiendo cómo esté formulada la resolución de la Suprema Corte en Estados Unidos. Entonces, el día de hoy vamos a tener eso claro. Ahora, te anticipo que las solicitudes de asilo por parte de mexicanos son es el número muy menor. Pero de todas maneras, desde luego, sí tiene un impacto para todos los que están solicitando asilo de diferentes nacionalidades. Entonces, ese número lo tendré más tarde. ¿Tú? Pero como vemos, canciller está sorprendido y aparte dice, ¿no?, que le sorprende que haya hecho la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque fue un favor que le hizo la Suprema Corte a Trump. Porque incluso una ministra de la Suprema Corte, la juez Sotomayor, ¿no?, lo revela el día de hoy en una explicación de por qué su voto fue en contra. Porque ahorita no se sabe realmente, ojo, quién votó a favor y quién votó en contra. Solo se sabe que ella votó en contra porque salga una explicación y otra también juez de la Suprema Corte que votó en contra. Es lo único que se sabe. Pero ella fundamenta o explica por qué votó en contra y finalmente revela lo que todo el mundo sabe, que lo que hizo la Suprema Corte fueron favores o son favores para Trump. Que la Suprema Corte está jugando a la política aparte ultraconservadora, con un presidente ultraconservador como Donald Trump
en lugar de estar impartiendo justicia. ¿Qué dijo la juez Sotomayor? La Corte Suprema rara vez, es que lo que eso sucede, finalmente sale una orden, incluso en la página web del CBP, del CBP, el Customs Border Patrol, que es la autoridad de migración de Estados Unidos. ¿No? Eso es lo único que salió. Y entonces inmediatamente lo impugnan y un juez menor o un juez, el primer juez, finalmente lo suspende de manera temporal en lo que revisa si esta medida es o no constitucional. Sin embargo, lo que pasa después es que la Suprema Corte, violando todo sentido común, o sea, el sistema judicial de Estados Unidos, como todo, tiene una serie de pasos, es una especie de escalera, va y desde arriba le da validez a esta serie de nuevas leyes, nuevas reglas que impone CBP, ¿no? Y invalida el primer amparo, por así decirlo, contra esto. Entonces, esto es algo completamente irregular y es lo que señala la juez Sotomayor. La Corte Suprema rara vez otorgó tales suspensiones en el pasado y por buenas razones. Debido a que la Corte Suprema es la última palabra sobre cualquier disputa legal, generalmente le gusta esperar un tiempo mientras los jueces de las Cortes inferiores, la Corte Inferior, luchan con nuevas preguntas legales. O sea, finalmente van los jueces de cortes menores, ¿no?, sacando jurisprudencias. Si un tribunal inferior dicta una orden errónea y la Corte Suprema no toma medidas inmediatas, entonces la orden errónea puede permanecer vigente durante meses. Sí, pero una decisión de la Corte Inferior eventualmente se abrirá paso a través del proceso de apelaciones y al final llegará a la Corte Suprema y se sienta jurisprudencia. Sin embargo, si como en este caso, dice la juez Sotomayor, la Corte Suprema actúa prematuramente y se equivoca la Suprema Corte o se equivoca el juez, su decisión errónea podría durar para siempre, porque ningún tribunal superior puede anular a los jueces. O sea, ya una vez que ahorita la Suprema Corte actuó, ya no tiene caso que se siga disputando en las cortes inferiores estas medidas, porque ya dictó, como dicen, jurisprudencia, a pesar de que sea errónea. Y dicen, entonces, ¿y por qué lo hace? ¿Por qué lo hizo así? Por favores a Trump. Punto. Porque eso fue. La propia Nancy Pelosi, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, dice lo siguiente también. La decisión de la Corte Suprema de permitir que la administración Trump inflija su nueva y cruel política de asilo en las poblaciones más vulnerables del mundo en la frontera sur es profundamente decepcionante, profundamente peligrosa y una clara desviación del derecho estadounidense e internacional. En su extrema deferencia, ojo, hacia el Poder Ejecutivo, o sea, también dice que están siendo empleados de Trump, la Corte está mirando hacia otro lado, ya que la Casa Blanca efectivamente impone una sentencia de muerte a los solicitantes de asilo. No se equivoquen, el tribunal ha optado por acelerar la aplicación de una norma diseñada específicamente para destruir la línea de vida del asilo de Estados Unidos y darle la espalda de Estados Unidos a nuestros valores y a los menos importantes, ¿no? Como el mundo vio después de la vergonzosa decisión de Korematsu versus Estados Unidos, igual otra pésima decisión, el juicio moral de la historia no se verá amablemente en la complicidad de la Suprema Corte mientras el Ejecutivo pisotea el valor fundamental de Estados Unidos de proteger los derechos humanos, ¿no? O sea, finalmente siendo atacada la Suprema Corte por esto. Exhibiendo, pues, Nancy Pelosi y también una propia juez de la Suprema Corte que son empleados de Trump. Y esto, lo grave, lo peligroso, no es que solo pase en Estados Unidos, está pasando en muchas partes del mundo, donde la ultraderecha utiliza o se alía con el Poder Judicial para evitar que las izquierdas lleguen, o en el caso de Donald Trump, para imponer medidas muy fascistas. Por ejemplo, en Francia, el líder de izquierda Jean-Luc Mélenchon, ¿no?, que estuvo en México, en Latinoamérica, estuvo en precisamente hablando, porque bueno, pues al final le gusta que en Latinoamérica hay gobiernos verdaderos de izquierda, como el de México, como el de Venezuela, ¿no?, como el de Bolivia. Entonces, aprendiendo de la experiencia de cómo le hicieron, está aquí un rato, se regresa a Francia y le ponen un 4.
Y el propio Jean-Luc Mélenchon tuitea lo siguiente el día de hoy: estamos sujetos a un procedimiento excepcional. Nos enfrentamos a un juicio porque una persona de extrema derecha ha denunciado a 17 personas y dijo que está despreciando a los tribunales. Causa con redadas como bandidos. Bueno, es finalmente la traducción francesa. Pero lo cierto es que lo están denunciando en un juicio y puede ir a la cárcel este personaje. ¿Por qué? Pues porque no quiere la ultraderecha francesa que encarna Emmanuel Macron, no quiere un líder de izquierda. Y se habilita también con la Suprema Corte. Y esto, no solo eso, sucede en otras partes del mundo, ¿no? Mélenchon, pero Lula da Silva es un caso también muy emblemático de cómo, ¿no?, un juez de la Suprema Corte de Brasil lo mete a la cárcel, le inventa un delito y le fabrica pruebas. Y en medio de las campañas electorales era el primer lugar en las encuestas. Se va a prisión, gana el ultraderechista Jair Bolsonaro y después Jair Bolsonaro lo nombra como fiscal general de Brasil. En algo asquerosamente claro, ¿no? Como esta complejidad del Poder Judicial. Pablo Iglesias, que es también el líder de izquierda español, sufriendo igual lo mismo. Incluso hacen definen estos líderes de izquierda a lo que se llama lawfare, ¿no? Como warfare, pero ahora con el derecho. O sea, como utilizar la ley como arma contra la izquierda. Y aquí hay algunos líderes de izquierda, en México también está haciendo exactamente lo mismo. El Poder Judicial mexicano está conspirando contra el presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Y seguramente lo van a buscar tumbar del cargo. Ese va a ser el otro momento y ya están buscando la estrategia legal para hacerlo. A pesar de que los mexicanos se vayan encima contra ellos, pero no importa. Eso es lo que están haciendo. Entonces es algo peligroso. Pero que se refleja, bueno, en Estados Unidos hay un presidente ultraderechista y se hace una complicidad incluso de una cosa muy fascista como esto, lo de la inmigración. Y en otras partes donde gobiernan las izquierdas, las supremas, al contrario, funcionan como arma, como brazo ejecutor de las derechas. ¿Y dónde queda el derecho? ¿Y dónde queda la justicia? ¿Y dónde queda el respeto a las constituciones de todos los países? No hay. Queda como pretexto. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.